Él es Loan Danilo Peña, un niño alegre y vivaz, que llevaba una vida tranquila junto a sus padres y hermanos en una comunidad rural en Argentina, hasta que esa felicidad le fue arrebatada en medio de una misteriosa trama que mantiene en vilo al país desde junio de 2024. A casi un año de este impactante caso, persisten las contradicciones, las mentiras, los silencios y las medias verdades que han impedido llegar a la verdad, dejando más interrogantes que certezas en uno de los casos más complejos y mediáticos de Argentina y de toda Latinoamérica. Quédate hasta el final de este video para que conozcas los detalles de la historia y de la controversia y los giros inesperados que han marcado la investigación. El caso de Loan Danilo Peña. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. Si eres fan de los casos criminales y la investigación policial, te sugiero que compres el libro En el laberinto de sombra, ya disponible en la versión de tapa blanda e ebook en Amazon. Encontrarás el enlace en la descripción de este video y en un mensaje fijado. Loan Danilo Peña nació el 8 de mayo de 2019 en la ciudad de Goya, en la provincia de Corrientes, Argentina. Allí creció rodeado de la naturaleza y bajo los cuidados amorosos de sus padres, María Luisa Noguera y José Mariano Peña. La pareja tuvo 8 hijos, de los cuales el mayor se llama Mariano, quien para 2024 tenía 26 años. Le siguen José, de 25, Alfredo, de 24, Cristian, de 23 y César, de 20. Los menores son Fernando, de 17 años, Melanie, de 11 y Loan, de 5, quien por ser el más pequeño de la casa, era también el más consentido. Aunque numerosa, la familia era aparentemente muy unida y juntos sobrellevaban las dificultades de vivir en una zona rural con acceso limitado a las comodidades de las áreas urbanas. José Mariano y sus hijos adultos se dedicaban a las labores del campo, aunque eventualmente realizaban trabajos de construcción. La familia residía en la localidad de 9 de Julio y en la misma provincia de Corrientes vivían también varios familiares por el ala paterna, incluida Catalina Peña, de 87 años, madre de José Mariano y abuela de Loan y sus hermanos, quien tiene su vivienda a unos 8 kilómetros de distancia. Según algunas fuentes, existía cierto distanciamiento entre José Mariano y Catalina, debido a que la relación entre ella y María Luisa no era la más cordial. Otras aseguran que el hombre se limitaba a visitar a su madre una vez al mes y no semanalmente como hacían sus hermanos, debido a la larga distancia entre una casa y la otra. Lo cierto es que, como consecuencia de esta situación, Loan había tenido poca interacción con sus parientes por el ala paterna y, de hecho, había compartido muy poco con ellos. Sin embargo, al niño le entusiasmaba la idea de pasar más tiempo con su abuela, por lo que solía pedirle a sus padres que lo llevaran a verla.
y pese a que por distintas razones esas visitas no se concretaban, el pequeño no se daba por vencido. Quienes conocían a Loan lo describen como un niño alegre, vivaz y muy conversador. Según sus hermanos, pese a su corta edad, mostraba gran amor por la tierra y manejaba las herramientas para ayudarlos a desmalezar los sembradíos. Además, colaboraba con los preparativos para los asados familiares del fin de semana, ya que esa es su comida preferida. Para 2024, Loan estaba en el jardín de infancia, donde se había ganado el cariño de todos. Sus maestros afirmaron que era un niño muy inquieto y era el que hacía más travesuras en el salón. Sin embargo, le gustaba participar, estar con sus compañeros y realizar actividades al aire libre. En las 2 primeras semanas de junio de ese año, la vida de Loan y su familia transcurría sin mayores sobresaltos, pero todo eso cambió de forma repentina cuando el niño asistió a lo que debió ser un encuentro familiar, pero terminó convertido en una pesadilla. El jueves 13 de junio se celebraba en Corrientes la festividad en honor a San Antonio, una devoción muy arraigada en la provincia. Entre sus devotos está Catalina, la abuela de Loan, quien no solo tenía un altar en su casa dedicada al santo, sino que cada año organizaba una reunión o comida en su honor. Ese día, cuando Loan vio a su padre ensillando el caballo para ir a la casa de Catalina, le pidió que lo llevara con él, pues hacía unos 3 años que no veía a su abuela. José Mariano le dijo que le pidiera permiso a su madre y el pequeño salió corriendo a donde estaba María Luisa para rogarle que lo dejara ir. Ante la insistencia de su hijo menor, María Luisa no tuvo más remedio que ceder y el niño volvió corriendo al lado de José Mariano para decirle que podía ir con él. Fue así como esa mañana padre e hijos se subieron al caballo para dirigirse a la casa de la mujer. Poco después de las 9:20 de la mañana, una cámara de seguridad captó a Loan y José Mariano cabalgando a la altura de la ruta 123, saliendo del pueblo, aparentemente con destino a la casa de Catalina. Según declaraciones posteriores, la llegada de José Mariano con su hijo fue inesperada, pues él no había sido invitado a la reunión. No obstante, el hombre dijo que quiso aprovechar de visitar a su madre porque sabía que todos los años ella preparaba un almuerzo para conmemorar a San Antonio. El hombre también estaba sorprendido porque al arribar a la casa de su madre, lo primero que notó es que había muchas personas alrededor de la mesa, la mayoría de ellos familiares y algunos conocidos. De acuerdo con diferentes reportes, en el almuerzo estaban presentes Laudelina Peña, hermana de José Mariano y tía de Loan, junto a su pareja Antonio Bernardino Benítez, un peón con antecedentes por robo de ganado que no era muy bien visto por la familia. Con ellos estaban sus amigos Daniel Oscar Ramírez, conocido como Fierrito, y su pareja Mónica del Carmen Milapi, quien presuntamente era enfermera. La lista de comensales incluía a una pareja de amigos de Catalina, conformada por María Victoria Cayllava, directora de producción municipal de 9 de julio, y su esposo Carlos Guido Pérez, un capitán de navío retirado de la Armada Argentina. También estuvieron presentes varios primos y otros parientes de Loan, entre ellos Macarena Peña, hija de Laudelina, 5 niños, hijos de los adultos que asistieron al almuerzo, y Camila Ayelén Núñez, esposa de uno de los sobrinos de José Mariano. De hecho, una foto supuestamente tomada por Laudelina, que fue difundida más adelante y que se convertiría en una pieza clave del caso,
muestra a las personas que estaban en la mesa, incluido Loan, a quien se ve junto a su padre. Para ese momento, nadie imaginaba que esa imagen del niño sería la última antes de que fuese separado abruptamente de su familia. El almuerzo transcurrió con normalidad y culminó alrededor de las 2 de la tarde, mientras José Mariano se quedó conviviendo con su madre y algunos de sus invitados. Loan salió al patio a jugar con sus primos, o al menos eso pensó su padre. Según distintas versiones, el pequeño se fue con sus primos y 3 adultos a recolectar naranjas en un sembradío de frutas situado a menos de 600 metros de la casa. Junto a los 6 niños iban Antonio, esposo de Laudelina y tío político de Loan, y sus amigos Daniel y Mónica. A partir de este punto es necesario resaltar que existen contradicciones sobre el relato de los hechos. Un ejemplo de ello es que Catalina afirmó que esa era la primera vez que Loan iba a su casa, mientras que otros familiares señalaron que aunque había visitado el lugar en un par de ocasiones, no estaba familiarizado con la zona. Lo cierto es que a eso de las 2:20 de la tarde, cuando el grupo se disponía a regresar a la casa, alguien, supuestamente una de las hijas de Antonio, se dio cuenta de que Loan no estaba con ellos. Según testimonios posteriores, el pequeño le había dicho a sus primitos que iba a regresarse con su padre, pues temía que el caballo se extraviara, ya que estaba suelto. Sin embargo, él no le dijo nada a los adultos que estaban en el lugar. La mayoría de los relatos coinciden en que estuvieron por casi 2 horas buscando por los alrededores y llamando al niño por su nombre, pero no pudieron encontrarlo. Entonces, Antonio llamó a Laudelina para preguntarle si Loan estaba en la casa de la abuela, y ante la respuesta negativa de la mujer, él le dijo que el pequeño se había extraviado. Laudelina contó más adelante que ella se fue con su teléfono hacia el camino que conducía al Naranjal para ayudar a buscar a su sobrino, pero poco después regresó a la casa y le dio a José Mariano la peor noticia que puede recibir un padre. Eran poco más de las 4 de la tarde cuando José Mariano, visiblemente consternado, se comunicó con María Luisa para informarle de lo sucedido. Apenas supo que se desconocía el paradero de su hijo menor, la mujer salió acompañada de sus hijos mayores a la casa de su suegra. Esa misma tarde se reportó la desaparición del pequeño a las autoridades. Según algunas reseñas, fue Laudelina quien contactó al oficial Walter Maciel, amigo de la familia y comisario de la policía local, quien se pondría al frente de las investigaciones y del primer despliegue para dar con el paradero del menor. Dado que el caso fue tratado inicialmente como un extravío accidental, un contingente de unos 300 rescatistas y policías de diferentes fuerzas rastrillaron cerca de 100 kilómetros cuadrados de terreno en los alrededores del último lugar donde fue visto y de la casa de la abuela. Trabajaron incluso de noche con la ayuda de drones con visión nocturna y perros entrenados en la búsqueda de personas desaparecidas, pero todos los esfuerzos eran en vano. A Loan parecía que se lo había tragado la tierra. Para ese momento, ya la noticia había llegado a los medios locales, que enviaron a sus corresponsales a cubrir los avances del operativo. En sus primeras declaraciones, José Mariano expresó su frustración porque, según dijo, no vio el momento en que Loan se fue a recoger naranjas y él pensó que el niño estaba afuera en el patio de la casa jugando con sus primos. Aseveró que nunca le pidieron permiso para llevarlo al Naranjal, que, como ya hemos mencionado, estaba a casi 600 metros de distancia.
Por su parte, Laudelina relató que su pareja la llamó para decirle que su sobrino se había perdido. Dijo que Antonio le contó que le había pelado una naranja y se la había dado a Loan, pero que no se percató de que el menor hubiese tomado otro camino. Agregó que apenas se enteró, salió corriendo al monte a buscarlo, pero no lo encontraron. Entretanto, la angustia se apoderó de María Luisa, la madre del niño, quien asomó la posibilidad de que algún extraño que acechaba entre los matorrales se hubiese llevado a Loan, tapándole la boca para impedirle gritar o pedir ayuda. Lo cierto es que esa noche no hubo resultados y a la mañana siguiente las autoridades intensificaron el operativo de búsqueda. Para ese momento, la desaparición de Loan ya se había hecho viral en las redes sociales y se había convertido en noticia nacional. De igual modo, se activó un alerta Sofía, un sistema de emergencia equivalente a la alerta Amber que se utiliza para la búsqueda y localización de menores desaparecidos que se encuentren en alto riesgo inminente. Al operativo se sumaron efectivos del Ejército, la Gendarmería, bomberos y la Policía Federal, hasta llegar a un contingente de 600 funcionarios que cubrió un área de más de 120 kilómetros cuadrados con el apoyo de personal de caballería y motorizado, así como 250 vehículos, aeronaves no tripuladas o drones, helicópteros y hasta parapentes. Buzos tácticos se sumaron a la búsqueda en 2 lagunas cercanas a la casa de Catalina. Durante el rastrillaje en el campo, los rescatistas dejaban golosinas y bebidas cada 200 metros para que el niño no se deshidratara. Todavía pensaban que Loan estaba perdido en aquel lugar rodeado de vegetación e inaccesible a vehículos. Sin embargo, el viernes se produjeron las primeras detenciones vinculadas con el caso. Ellos fueron Antonio Benítez, de 37 años, esposo de Laudelina y tío político de Loan, y la pareja conformada por Daniel Fierrito Ramírez, de 49, y Mónica Milapi, de 35, quienes fueron los adultos que vieron por última vez a Loan. La fiscalía les imputó el delito de abandono de persona, ya que no fueron capaces de explicar satisfactoriamente cómo perdieron de vista al menor. El sábado 15 de junio, tras 2 días de intensa búsqueda sin que se encontraran rastros del niño, los investigadores comenzaron a considerar otras hipótesis. Para ese momento, María Luisa expresó sus dudas acerca del almuerzo y el motivo por el que había tantas personas presentes. Tras 2 días sin hallar rastros de Loan, los investigadores comenzaron a considerar otras posibles hipótesis, incluida la posibilidad de que alguien se llevara a Loan. En ese contexto, María Luisa expresó sus dudas sobre el almuerzo, señalando que no sabía que habría tantas personas reunidas en la casa de su suegra, situación que la tomó de sorpresa. La tarde del domingo 16 de junio hubo novedades cuando se encontró un zapato deportivo de niño semi-enterrado en el barro, a pocos kilómetros del lugar donde desapareció el pequeño de 5 años. La familia corroboró que le pertenecía a Loan. Cerca del calzado hallaron huellas, así como rastros de vómito y materia fecal que, según los especialistas forenses, no tenían en el lugar más de 2 días y se sospechaba que podían pertenecer al menor extraviado. Este hallazgo generó especulaciones sobre un posible accidente o agresión. Ese mismo domingo, Carlos Pérez y María Victoria Cayllava, quienes según las declaraciones se habían marchado apresuradamente del almuerzo apenas se conoció la desaparición de Loan, con la excusa de ir a ver un partido de fútbol, le pidieron permiso al comisario Walter Maciel
para viajar a la provincia de Chaco por una supuesta cita médica y porque estaban tramitando la compra de una casa rodante. Más adelante, estos movimientos levantaron sospechas sobre ellos. El caso dio un giro dramático cuando Laudelina, quien inicialmente negó saber qué le había pasado a Loan, declaró ante la justicia que su sobrino falleció arrollado por una camioneta color blanco propiedad de María Victoria y Carlos, quienes luego escondieron el cuerpo y presuntamente la amenazaron para que guardara silencio. También confesó en una segunda declaración que ella plantó la zapatilla del niño en el lodo. A raíz de sus declaraciones, se llevaron a cabo allanamientos en los inmuebles y terrenos propiedad de los involucrados y en búsquedas intensivas en botaderos de basura, esperando hallar los restos sin vida del niño. Más adelante, la mujer se retractó de estas declaraciones y la justicia encontró inconsistencias en sus relatos, por lo que ordenó su detención por falso testimonio, presumiendo que desempeñó el rol de coautora en el delito de sustracción de menores. El lunes 17 de junio, la Interpol lanzó una alerta amarilla internacional y ante la posibilidad de que el menor fuese sacado del país a través de la frontera, Paraguay se sumó a la búsqueda, en tanto que Uruguay incorporó a Loan a su listado de personas desaparecidas. Entretanto, las autoridades argentinas establecieron puntos de control policial en terminales terrestres, aéreas y marítimas, así como en las principales carreteras del país. Además, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de 5 millones de pesos argentinos, equivalentes a poco más de $4.000 actuales, para quien aportara información que permitiera encontrar al niño. Las fichas de búsqueda de Loan lo describían como un niño delgado de entre 80 y 90 centímetros de altura, tez trigueña, ojos marrones y cabello corto castaño oscuro. Como seña particular, se mencionó que tenía una cicatriz ubicada en el remolino de la cabeza. El nombre y el rostro de Loan estaban en la mayoría de las plataformas digitales y el caso acaparó los titulares de la prensa y de los noticiarios. La desaparición del pequeño desató un verdadero frenesí mediático sin precedentes en Argentina, y cada pista que surgía a medida que avanzaba la investigación era difundida y analizada al extremo. En determinado punto, la saturación de información sobre el caso no solo generó desinformación y rumores infundados, sino dejó expuesta a la familia al escrutinio público, y cada miembro fue objeto de señalamientos por diferentes razones. Así las cosas, los padres de Loan confiaban en que pronto encontrarían a su hijo sano y salvo, pero a medida que transcurrían los días sin ningún avance, esta esperanza se iba diluyendo. Los hermanos mayores pedían que investigaran a todos los presentes en el almuerzo, sin importar que esto llevara al arresto de miembros de su propia familia. No obstante, mientras se intensificaba la búsqueda, medios locales informaron que un juez de garantías dictó la prisión preventiva a los 3 adultos detenidos hasta ese momento. La hipótesis del extravío accidental comenzó a perder fuerza y se sospechaba de un rapto. La principal investigación apuntaba ya a la trata de personas. El 18 de junio, perros rastreadores de la Policía Federal detectaron el olor de Loan en 2 vehículos propiedad de Carlos y María Victoria, una camioneta color blanco y un auto compacto de color rojo. En este último, los rastros eran particularmente fuertes, lo que sugería a las autoridades que Loan pudo haber sido trasladado en él
antes de ser entregado a otra persona en la provincia de Chaco. Tras estos nuevos hallazgos, se ordenó la aprehensión del matrimonio bajo la acusación de captación de personas con fines de explotación, agravado por ser la víctima menor de 18 años. Ese mismo día fue arrestado el comisario de la policía local, Walter Maciel, acusado de encubrir el presunto delito y manipular evidencias. La Policía Federal Argentina allanó la casa que fue alquilada en 9 de julio, situada cerca de la vivienda de Laudelina. De igual modo, allanaron las casas de Catalina Peña y Laudelina Peña. Durante los procedimientos, incautaron 7 teléfonos celulares que serían enviados al laboratorio criminalístico para peritajes. Los investigadores buscaban reconstruir las comunicaciones previas y posteriores al 13 de junio. Finalmente, luego de que quedara descartada de forma definitiva la versión del extravío accidental y el abandono de persona, el viernes 21 de junio, la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Goya anunció que había solicitado formalmente la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, pues se consideraba la posibilidad de que estuvieran ante la captación de un menor para trata. Con el fin de confirmar la coartada de María Victoria y Carlos, se incorporó al expediente un video que muestra al matrimonio conduciendo hacia la capital provincial. Las cámaras de vigilancia también captaron a la mujer bajando del auto y entrando a un local, que sería un centro de salud donde presuntamente tenían una cita médica ese viernes 14 de junio, un día después de la desaparición de Loan. También hay grabaciones de su llegada a un estacionamiento ubicado en la calle Necochea de Resistencia, donde la pareja tenía un apartamento alquilado. Ese fin de semana se realizó un allanamiento en ese lugar y también en otro inmueble donde reside la ex esposa de Carlos. Durante ambos procedimientos, los investigadores encontraron armas, dinero y 9 teléfonos celulares, pero ningún indicio sobre Loan. El efectivo fue posteriormente reintegrado a su propietaria, quien negó tener conocimiento sobre el armamento. El 24 de junio, la justicia de Corrientes se declaró incompetente y la causa judicial pasó a jurisdicción federal. Después de esto, los imputados fueron trasladados a penales federales fuera de la provincia. El viernes 5 de julio, Laudelina acudió con su abogado al juzgado tras un pedido de arresto previo realizado por los fiscales del Ministerio Público, quienes la habían acusado de estar involucrada en la sustracción y ocultamiento del menor en un contexto de crimen organizado. Ese mismo día, la mujer quedó bajo arresto y fue enviada al penal. En total, 7 personas fueron detenidas e imputadas por su vinculación con la desaparición de Loan Danilo Peña, y estas fueron María Victoria Cailava, Carlos Pérez, Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Milapi, Walter Maciel y Laudelina Peña. A casi un mes de la misteriosa desaparición de Loan Peña, el 7 de julio, el caso tuvo otro giro inesperado cuando Macarena Peña, de 21 años, hija de Laudelina y prima del pequeño, compareció ante la jueza a cargo del caso. En su declaración, acusó al ex abogado de su madre de sobornar y amenazar a Laudelina para que inventara la hipótesis del accidente. En el mismo tenor se pronunció otra testigo, Camila, esposa de uno de los sobrinos de José Mariano, quien estuvo presente en el almuerzo. De hecho, aparece en la foto grupal al lado de Loan, vistiendo una franela oscura. En su declaración, la joven dijo
que ella fue una de las que salió rumbo a la excursión al Naranjal, pero a mitad de camino se volvió junto a Laudelina. Camila también desmintió la versión del accidente ofrecida por su tía, a quien acusó de tener un corazón de piedra. La chica sugirió que los imputados podrían estar encubriendo algo mucho más grave y pidió protección, pues temía por su seguridad. Varios días después, el 17 de julio, Laudelina volvió a declarar ahora como imputada, asegurando que la versión del accidente fue inventada, involucrando no solo a su ex abogado, sino también a un senador provincial, quienes supuestamente le pagaron 50,000 pesos, menos de $50 actuales, para hacer tal declaración. Además, involucró al ex policía Francisco Méndez en la manipulación de la evidencia. El hombre fue detenido, pero poco después lo liberaron por falta de mérito. En su declaración, demostró lo que hizo el día de la desaparición de Loan y cómo encontró el zapato del niño en el lodazal. Casi mes y medio desde la última vez que Loan fue visto por sus seres queridos, los primos menores de edad que estuvieron con él en el Naranjal fueron entrevistados mediante una cámara Gesell que consiste en la disposición de una sala especialmente acondicionada para permitir la observación de personas, especialmente niños, en un ambiente seguro. Según las autoridades, los testimonios de los 5 menores de edad fueron consistentes en cuanto a la ubicación de cada uno al momento en que Loan desapareció. Uno de los niños declaró que él le había dicho que se iba con su padre, lo que de alguna manera sustentó en esa etapa de la investigación la suposición de que el niño se perdió porque no conocía el área. Además del cerco mediático, las contradicciones, cruces de acusaciones, múltiples cambios de abogados, tanto de los acusados como de los miembros de la familia Peña, alrededor del caso ocurrieron otros hechos que le agregaron una capa adicional de complejidad a la historia. La prensa local publicó fragmentos de las declaraciones de María Victoria Cailiaba y Carlos Guido Pérez, quienes para el momento figuraban como los autores materiales del posible crimen del menor. Yo a Loan lo vi normal, lo vi un chico sano. Yo creía que por ahí o se cayó en algún pozo o que le lastimó algún animal y el nene estaba inconsciente y no podía contestar por eso, que todos le llamábamos los gritos, pero se rastrilló todo y no había nada. Especialmente a raíz del descubrimiento de una transferencia millonaria a la cuenta del ex marino, quien se justificó diciendo que ese dinero era para la adquisición de una casa rodante. La mayoría de la gente, no, la verdad que los conocí ahí en ese momento. Y nos dirigimos hacia la camioneta, pues ya nos estábamos yendo. Después me entero que la tía, en ese momento que estaban juntando las mandarinas, aparentemente recibió un llamado, supuestamente de su esposo, consultándole por el niño si había llegado, porque aparentemente se había trasladado y ya no era que estaban adelante, sino que se habían ido alrededor a un lugar donde también hay frutales de aproximadamente 600 metros de ese lugar. También causaron revuelo las acusaciones contra la familia Peña a raíz de la creación de una cuenta en un conocido portal de recaudación de fondos en el que recibieron cerca de 170 millones de pesos, es decir, poco más de $140,000 mediante 14,000 transferencias que formaban parte de una campaña benéfica para apoyar la búsqueda de Loan. Muchos los criticaron por comprar una motocicleta con ese dinero, pero los hermanos mayores de Loan salieron al paso alegando que esta sería utilizada para continuar con las labores de búsqueda. En agosto de 2024, los detenidos fueron formalmente imputados por diferentes delitos
relacionados con Loan, incluyendo abandono de persona, encubrimiento y en algunos casos secuestro extorsivo agravado por la edad de la víctima. La investigación siguió su curso con la realización de peritajes testimoniales y reconstrucciones de los hechos. Además, se analizaron las comunicaciones y movimientos de los sospechosos. El 26 de octubre, la jueza prorrogó la investigación hasta marzo de 2025, argumentando la complejidad del caso que involucra múltiples acusaciones y 7 imputados. También fueron procesados 10 presuntos asesores de la Fundación Dupuy, organización que habría entorpecido la investigación con intervenciones no autorizadas. Pese a los esfuerzos de las autoridades y a la presión social ejercida por la familia, con presencia constante en los medios y múltiples manifestaciones exigiendo la pronta localización de Loan y la identificación de los responsables, el caso se estancó y fueron escasos los avances que hubo en los siguientes meses. En noviembre, el equipo legal de María Victoria y Carlos presentó argumentos para desacreditar la hipótesis del arrollamiento vehicular, pero no lograron revertir las medidas de prisión preventiva que pesaba sobre ellos. El 27 de noviembre, el abogado de la familia Peña denunció que los sospechosos sabían dónde estaba Loan y acusó directamente a Laudelina de ser la organizadora de un plan para raptar al niño. La hipótesis de la trata de personas seguía siendo la principal, pero la falta de pruebas concretas mantenía el caso en un punto muerto. El sábado 14 de diciembre, los padres de Loan, María Luisa Noguera y José Mariano Peña, publicaron un desgarrador comunicado en el que expresaron que todos los días pensaban en él y que seguían luchando porque querían saber la verdad. El 18 de diciembre, la Justicia Federal solicitó nuevos rastrillajes en la zona rural de Algarrobal, cerca del campo, y que, de ser necesario, los especialistas drenarán las lagunas de la zona con el objetivo de encontrar pistas útiles para hallar al menor. En enero de 2025, a 7 meses de la desaparición de Loan, su familia solicitó a través de su abogado que se practicaran nuevas pericias a los vehículos de María Victoria y Carlos, alegando que Loan fue subido a la camioneta de la pareja. Señalaron que con esta solicitud pretendían que se encontraran pruebas sólidas para determinar si lo arrollaron accidentalmente y luego se deshicieron del cuerpo o si se lo entregaron a personas desconocidas para otros fines. El abogado reiteró la hipótesis de que Loan fue secuestrado con fines sexuales y no salió de Corrientes. Sostuvo que Laudelina coordinó la sustracción del menor con Carlos Pérez y María Victoria Cayllaba y que el comisario Maciel podría haber encubierto el hecho para proteger a personas influyentes. Esta perturbadora presunción no está respaldada por pruebas definitivas ni ha sido avalada por las autoridades. El caso volvió a cobrar relevancia el 15 de enero, cuando el recientemente fallecido Papa Francisco lo mencionó en un discurso. Aunque esto renovó la atención mediática, no aportó nuevas pistas que ayudaran a esclarecer los hechos. También tuvieron difusión las declaraciones de Mónica Milapi, quien hizo referencia al extraño comportamiento de Laudelina durante la desaparición de su sobrino. Además, dijo estar tranquila con su familia a la espera de que todo se esclareciera. Sostuvo que ella y su esposo son inocentes, que nunca existió un pacto de silencio para encubrir la desaparición de Loan y que ella no tenía pruebas ni acusaba a nadie. Sin embargo,
de manera velada, apuntó a la participación de Laudelina. A finales de enero, el mismo abogado declaró que estaba casi seguro de que Loan no salió de Corrientes y que los imputados estaban a medio minuto de una condena. Esta vez sugirió que fue Daniel Ramírez quien entregó a Loan a los Pérez Cayaba, quienes lo secuestraron con fines sexuales, como declaró anteriormente, pero en el proceso algo salió mal, impidiendo la devolución del niño. La causa alrededor del caso siguió avanzando, y el 10 de abril de 2025, la Cámara Federal de Corrientes agravó la imputación del excomisario Walter Maciel por considerar que tuvo un rol esencial en la desaparición del pequeño y por encontrarlo penalmente responsable del delito de sustracción de un menor de 10 años. La acusación contra el ex jefe policial pasó del encubrimiento agravado a partícipe necesario del hecho. Con relación al resto de los acusados, Carlos Guido Pérez, María Victoria Caileaba, Laudelina Peña, Antonio Bernardino Benítez, Daniel Oscar Ramírez y Mónica Milapi, también se confirmaron los procesamientos. Una semana después, un periodista que hizo seguimiento a la historia publicó una serie de inquietantes mensajes recibidos por María Luisa, la madre de Loan. En los textos, el remitente le preguntaba por qué no quería que el niño estuviese cerca de él, asegurando que no le haría daño. Poco después, esa persona volvió a comunicarse desde el mismo número, esta vez con un tono más conciliador, ofreciendo disculpas a María Luisa. El contenido, lejos de aclarar algo, generó aún más desconcierto entre el público, que se debatía entre pensar si el remitente buscaba comunicar algo relevante o simplemente se trató de una broma perversa. Lo cierto es que el periodista hizo un llamado a investigar a fondo los mensajes y el número desde donde fueron enviados, por considerar que podía surgir algún elemento revelador para el caso. Sin embargo, al momento de esta investigación, la Fiscalía no se había pronunciado al respecto. Lo más reciente que se conoce del caso es que la familia de Loan denunció al abogado que los representó de presuntamente apropiarse de forma indebida de 12,5 millones de pesos argentinos, casi $11,000 actuales. Según el relato de Mariano Peña, uno de los hermanos mayores de Loan, la familia entregó la suma mencionada proveniente de los fondos recaudados como un adelanto de 50% para cubrir los honorarios de un experto que llevaría a cabo peritajes claves para la causa, especialmente en los teléfonos de los detenidos, por un total de 24 millones de pesos. Según lo acordado, el 50% restante, es decir, otros 12,5 millones de pesos, sería abonado al concluir el peritaje. Sin embargo, tras la entrega del dinero en efectivo, el abogado habría desaparecido del radar y, de acuerdo con Mariano, había bloqueado los contactos de todos los miembros de la familia. Al ser consultado, el experto corroboró que no había recibido dinero alguno y de hecho mencionó que él se había ofrecido a realizar el servicio sin costo alguno, lo que arrojó aún más dudas sobre sus acciones. Por otra parte, a principios de mayo, trascendió que la querella solicitó aplicar la figura del arrepentido a los imputados, con la finalidad de lograr que ellos brinden información sobre el paradero del niño. El 8 de mayo, Loan debería estar celebrando sus 6 años junto a su familia, bailando y tocando su acordeón. Sin embargo, ha pasado casi un año de su desaparición y el caso sigue sin resolverse. La desaparición de Loan Danilo Peña sigue siendo
uno de los casos más inquietantes de los últimos años. Pese a los múltiples esfuerzos que se han hecho, aún no hay rastros del pequeño ni pistas concretas sobre su paradero. Entretanto, la investigación sigue abierta, andando por caminos paralelos que apuntan a redes de encubrimiento, la desinformación y los obstáculos judiciales que habrían interferido desde los primeros días de la investigación, impidiendo que se conozca la respuesta a la pregunta que se hacen todos los argentinos: ¿dónde está Loan? Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.